Vamos a platicar a continuación, pues, de lo que lograron las industrias que se abocaron a proteger sus marcas e inversiones y también, pues, sus invenciones con respecto a esta ley de propiedad industrial. Quienes así lo hicieron, pues contribuyeron con un 47.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto representó algo así como 24.200 millones de pesos, pero que sea el líder del proyecto IPK para Latinoamérica, Pedro Duarte, quien nos lo explique. ¿Cómo estás, Pedro? Mucho gusto y muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, de donde me encuentro. Un placer, gracias por la invitación. Platícanos, ¿qué importancia tiene para la economía el que se protejan las marcas y las invenciones dentro de las empresas? De la más grande importancia, gracias por la pregunta. Bueno, en realidad el estudio que estamos presentando esta semana va justamente haciendo la narrativa de la importancia de la propiedad intelectual para la economía, en este caso mexicana. Y con el estudio que estamos ahora divulgando esta semana, aportamos cifras específicas de cuánto esas empresas aportan para el Producto Interno Bruto, para el comercio y para el empleo. Y esto sirve justamente para justificar lo que hace mucho venimos diciendo, tanto de la Unión Europea como nuestros socios locales en México, que es la propiedad intelectual es una herramienta que estimula la innovación, que estimula la economía, y es algo que venimos trabajando desde hace mucho, pero ahora tenemos finalmente un estudio, algo que nos permite decir con cifras específicas, bajo una metodología que ha sido utilizada ya en los Estados Unidos y en la Unión Europea y ahora en México, que nos permite decir con claridad cuánto aportan estas empresas que practican de manera intensiva la propiedad intelectual para la economía mexicana. Y esto es finalmente algo muy importante que podemos hablar sobre todo con el público general, con las autoridades locales y pasar un poco este mensaje de la importancia de la propiedad intelectual para la economía. Pedro, ¿cómo se coloca México con relación al resto de América Latina en el tema de protección de marcas y patentes? Bueno, en primer lugar, México ha sido justamente el primer país donde el proyecto IPK, que es un proyecto dirigido, financiado por la Unión Europea e implementado por la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, donde hemos creado por la primera vez este estudio bajo la misma metodología que hemos utilizado en la Unión Europea, y esto nos ha permitido tener las cifras que tenemos hoy. Comparativamente, debo decir que son cifras muy similares en nivel de porcentaje. Y esto nos lleva a concluir que, sea en Estados Unidos, en la Unión Europea y en América Latina, y particularmente en México, donde se ha realizado el estudio, las empresas que practican de manera intensiva la propiedad intelectual tienen un más alto éxito comercial y contribuyen más para la economía, con más empleo, con más Producto Interno Bruto. Y esto es algo que defiende un poco la narrativa, que es que hace falta defender no solo las prácticas de registro, pero también luego de observancia en el terreno. Eso es lo más importante a tomar en cuenta después del estudio. Pedro, ¿qué tan extendida está la cultura en México de protección de los derechos de propiedad intelectual? Pues debo decir que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial es uno de nuestros socios principales de cooperación internacional. Y esto quiere decir que tenemos un entendimiento muy similar y muy cercano de lo que es la propiedad intelectual. Y no digo esto en el sentido de que la Unión Europea deba pasar el mensaje de cómo se debe proteger, simplemente que coincidimos en cómo proteger y tenemos un entendimiento muy cercano, y es por eso que el proyecto IPK, que es lo que ha producido el estudio, ha hecho ya desde 2018 mucho trabajo a nivel de trabajar en la conciencia de la propiedad intelectual, la importancia de la propiedad intelectual, los que son las mejores prácticas de protección de la propiedad intelectual con INPI, porque son socios fundamentales. Y a nivel de estándares de protección y registro estamos en la misma línea,
Hay sí algún trabajo a hacer a nivel de observancia, luego en el mercado, y hay a nivel europeo elementos ya identificados en mercados físicos que hay que tener en cuenta, donde hay que quizás mejorar la parte de observancia, pero a nivel de estándares de registro estamos muy similares y en particular con INPI, repito, un gran trabajo de entendimiento, de cooperación, porque vemos la propiedad intelectual de la misma manera, con una herramienta para estímulo económico, estímulo de la innovación, y esto es lo que IPK promueve, que es justamente que la propiedad intelectual sea una herramienta de entendimiento entre América Latina y la Unión Europea para que el proyecto haga también un nivelar de trato de la propiedad intelectual. Con México vamos muy bien, con una cooperación intensa desde el inicio del proyecto, y el resultado es que México ha sido el primer país donde hemos realizado este estudio de impacto económico. Pedro, ¿qué sectores de la economía pues, son los que más se han preocupado en la protección de sus marcas? Todos los sectores son, deben, tener una gran preocupación con la propiedad intelectual, porque es la clave para tener éxito comercial. Y es lo que el estudio justamente concluye, es que independientemente de la área industrial, todas las empresas deberán proteger, registrar y seguir sus derechos de propiedad intelectual, porque esto es clave para el éxito comercial y clave también para la economía mexicana. Ahora, el estudio, si van a la página de ipk.eu o la página de INPI de México, tendrán, y digo de memoria porque no es la primera vez que me hacen la pregunta, en la página 106 y 103 del estudio, un listado de las empresas que son, más intensivas en propiedad intelectual en México. Y son las empresas como las que producen cerveza, como las que producen automóviles, y está todo muy bien documentado, listado en el estudio, que recomiendo obviamente la consulta, porque hay una metodología y un detalle que vale la pena seguir. ¿Dónde se puede consultar este estudio y cómo se realizó? ¿Cuál fue la metodología que se empleó? Pues el estudio está disponible en la página del proyecto, que es ipk.eu, y está también disponible en la página web del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. Y la metodología que se ha utilizado es, debo decir, la misma que se ha utilizado para estudios similares en los Estados Unidos, en la Unión Europea, que tiene como base los registros de propiedad intelectual industrial que se hacen normalmente en las oficinas, en este caso en el INPI, pero también con un análisis de lo que son, las empresas en México. Y lo que hemos observado es una corroboración, y esto es la metodología. Por un lado, las empresas que producen, que son más intensivas en propiedad intelectual, industrial, y las empresas que tienen un mejor ratio de empleo y de éxito comercial. Se hace una corroboración entre los dos elementos y llegamos a las cifras que hemos llegado en el estudio. Todo viene muy bien documentado en el estudio, y obviamente es una metodología que de parte del proyecto IPK promovemos, y vamos a seguir con otros países de América Latina, porque nuestro propósito ahora es también tener una base comparativa entre México y otros países de América Latina. Pronto se seguirá Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, y es un poco Perú, y es un poco nuestro objetivo, que es tener una base comparativa, porque vivimos en un mundo global y es importante tener estas cifras para toda América Latina. Pedro, en el caso de México, ¿se piensa hacer un estudio con cierta periodicidad de este tipo? Muy buena pregunta. Creo que es importante, porque justamente en la Unión Europea se reproduce cada 2 años. Y este estudio estamos en un momento crucial a nivel mundial, como todos sabemos, se refleje todavía en elementos de final de 2019. Será muy importante ver cómo la crisis, la pandemia mundial, ha tenido o no secuencias en las cifras que presentamos. Se recomienda con todas las vehemencias hacer estudios periódicamente. Cada 2 años es la periodicidad de la Unión Europea, y recomendamos claramente hacer este estudio con periodicidad, este estudio y otros, porque quizás también vale la pena ver
lo que cuesta la infracción a los derechos de propiedad intelectual a la economía mexicana, porque sabemos ahora el lado positivo, las empresas que practican de manera intensiva la EPI, ahora quizás importa ver cuánto afecta a la economía mexicana, cuántos empleos cuestan la infracción a los derechos de EPI. Esos son otros análisis que se pueden hacer en el futuro para complementar un poco la fotografía, este rompecabezas que es el estatus de la propiedad intelectual y de la economía mexicana. Pues Pedro Duarte, líder del proyecto AIPICI Latinoamérica, muchísimas gracias por la entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, con mucho gusto.